nombre es Laura Castrillón, mi compañera María Flores. Somos estudiantes de Ingeniería Ambiental de las Unidades Tecnológicas de Santander. En el presente video les vamos a hablar un poco sobre la contaminación atmosférica, enfocándonos en un contaminante criterio en el área metropolitana de Bucaramanga, como lo es el dióxido de carbono. Empezaremos hablando un poco sobre la contaminación atmosférica. Llamamos contaminación atmosférica a la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican daño o afectaciones tanto a la salud humana como al medio ambiente que nos rodea. Desde que la revolución industrial, que dio sus inicios en la segunda mitad del siglo XVII, los procesos de producción en las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso de combustibles han incrementado de manera notable la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases perjudiciales como son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren a su alrededor. O puede tener un carácter global, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y las zonas alejadas del foco emisor. Los contaminantes atmosféricos se pueden clasificar en dos: contaminantes primarios, que son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente a la vegetación y afecta a los pulmones. Y los contaminantes secundarios, que se forman mediante procesos químicos atmosféricos y actúan sobre los contaminantes primarios, como lo son el ácido sulfúrico, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno. Como les había mencionado antes, uno de los principales contaminantes atmosféricos es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula compuesta por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Como gas de efecto invernadero, juega un papel muy importante en la temperatura media del planeta. Si no existiera dióxido de carbono, no disfrutaríamos de la temperatura que requiere la vida tal y como la conocemos hoy en día. Pero es por este mismo motivo que las variaciones de dióxido de carbono presentes en la atmósfera están relacionadas con variaciones climáticas. Altas concentraciones de dióxido de carbono retienen el calor y provocan un aumento significativo en la temperatura del planeta. El dióxido de carbono es clasificado como contaminante primario. Se encuentra en la atmósfera en forma gaseosa y en una concentración muy inferior a 5.000 partículas por millón, recogidas como un valor límite de exposición profesional para agentes químicos 400 partículas por millón. El dióxido de carbono puede durar aproximadamente 5 años en la atmósfera y de 50 a 200 años en los océanos. La concentración de dióxido de carbono actual en la atmósfera oscila alrededor de 387 partículas por millón, con algunas variaciones día-noche estacionales, con picos de contaminación localizados. La concentración de dióxido de carbono se aceleró a finales del siglo XX, pasando de 0,5 partículas por millón al año en 1960 a 2 partículas por millón en el 2000, y así ha venido creciendo considerablemente. Un ejemplo muy común es que la combustión de 1 litro de gasolina genera 2,3 kilogramos de dióxido de carbono. Entre sus principales fuentes de emisión encontramos las naturales, como los incendios forestales, erupciones volcánicas, los océanos y las emisiones de los seres vivos. También están las antropogénicas, entre las que se encuentran la quema de materia carbonada como el carbón, la madera o los combustibles fósiles, entre los que están el gas licuado de petróleo, el gas natural, la gasolina o el gasóleo. También son fuentes antropogénicas las calderas industriales, la calefacción, la refinería, la siderurgia, entre otros. A continuación, en las principales afectaciones del dióxido de carbono se dice que a partir de 1.000 partículas por millón, este llega a causar asma. La exposición ocupacional máxima en ciertos países es de un 5%. Además, el dióxido de carbono causa irritación, sudor excesivo, vómito, visión borrosa y una deficiencia del oxígeno. Pero ¿qué es si también disminuye nuestro rendimiento mental y causa alteraciones al corazón? Además, este contaminante a partir de un 4% en el aire causa efectos irreversibles a la salud como asfixia, y que con un 10% este contaminante criterio a una exposición superior a 10 minutos sin reanimación rápida, este puede llegar a causar la muerte. Para concluir, este contaminante en dosis muy bajas estimula el crecimiento en las plantas, pero dependiendo de la concentración también altera su sistema y las daña. ¿Qué se está haciendo para mitigar este tipo de contaminante clasificado como uno de los contaminantes más peligrosos del efecto invernadero?
Lo que se está haciendo para mitigar este tipo de contaminante es el de tener vehículos sostenibles. Actualmente, como medidas fundamentales adoptadas por el sector del automóvil para la reducción del dióxido de carbono, el cual es de origen antrópico en el sistema climático, se dan las siguientes medidas. Medidas que el protocolo de Kioto adoptado en 1997 estableció como reducción de emisiones de gases. Para la reducción de este contaminante y como medidas fundamentales nos hablan de vehículos sostenibles como los vehículos híbridos, los cuales incorporan dos motores que combinan combustible fósil y electricidad. Esta propuesta ingeniosa está para aquellas personas que quieren todas las prestaciones de un vehículo de alta gama. Por otro lado estaría el vehículo eléctrico, en donde el combustible proporciona la electricidad almacenada en forma de energía química en las baterías, que no liberan emisiones y tienen un gran rendimiento. Este sería más que todo un vehículo urbano. Como última opción está el vehículo de hidrógeno, que consiste en una pila de combustible que extrae los electrones de hidrógeno para convertirlos en electricidad. Un 60% de dióxido de carbono es procedente de transporte terrestre. El sector del automóvil está desde hace muchos años ya apostando por tecnologías cada vez más limpias, en donde se inviertan muchos recursos tecnológicos como condición de aminorar esta problemática de gas de efecto invernadero. Por último, invitar a los ciudadanos a que transitemos en bicicleta, ya que este es un vehículo de transporte saludable y lo mejor aún, amigable con nuestro medio ambiente.